Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de la serie Ser Líder. Y en esta ocasión, pues estamos otra vez de manteles largos porque tenemos de invitada a la maestra Nieves Arias Ruelas, colega y coach, master coach ontológica. Y bueno, pues Nieves, muchísimas gracias. Bienvenida a un programa más de la serie Ser Líder. Gracias, Santiago. Buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar aquí contigo y con un tema tan interesante como es el tema del liderazgo. Bien, pues bienvenida, muchísimas gracias. Les platico un poco quién es Nieves, aunque lo decíamos antes de entrar al programa, que luego esto de las cartas credenciales a nosotros ya en buen plan, pues creo que estamos más allá del bien y del mal, lo que nos declaramos aprendices permanentes y bueno, pues tenemos que cumplir con ciertas credenciales cuando sobre todo nos los solicitan en el ámbito académico, pero siempre parados en la posición de declararnos aprendices permanentes y de ponernos al servicio de los demás. Entonces les platico un poco quién es Nieves Arias. Tiene un extensísimo currículum, pero bueno, me voy a ir a lo más acotado. Ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en Desarrollo del Potencial Humano, tiene muchos años de experiencia, es Master Coach Ontológica, fue consultora asociada en el TEC de Monterrey, es socia fundadora de Innovac Consultores. Tiene muchos años de experiencia en el ámbito del coaching, en capacitación, en sesiones individuales y grupales. Diseñó y desarrolló un modelo activo para desplegar el potencial y formar equipos de alto rendimiento que se llama Star Track, y un modelo para desplegar el liderazgo trascendente. Y bueno, pues una de las cosas que nos ocurre a la mayoría de los coaches que ya llevamos un rato haciendo esto es que poco a poco nos va jalando el tema del liderazgo porque identificamos que suele ser una de las falencias, una de las falta de habilidades que encontramos en muchos managers, middle managers y top managers en las organizaciones. Entonces, Nieves, pues bienvenida, muchísimas gracias y cuéntamelo todo, cuéntame qué es esto del liderazgo trascendente y cuéntame cómo ha sido tu experiencia con los managers en las diferentes organizaciones con las que has trabajado. Bueno, como bien decías, llevo casi 30 años en este mundo de la consultoría y la capacitación y eso pues me ha permitido trabajar con las grandes ligas, ¿no? Empresas bien importantes, líderes muy importantes y bueno, creo que comparto contigo este modelo de liderazgo, ¿no? En cuestión de que yo parto de la idea de que todos somos líderes o que todos podemos ser líderes, ¿no? Como bien dices tú, pues muchas veces lo que sucede es que no desplegamos esas competencias que al final del camino, pues el liderazgo es una serie de competencias que están interactuando, ¿no? Porque para poder ser líder, pues bueno, necesitas a lo mejor comunicarte, negociar, o sea, hay como una serie de competencias que te hacen o te permiten de alguna manera poder como generar bien este modelo, ¿no? Yo me meto a todo este mundo del liderazgo trascendente, bueno, o el liderazgo consciente también le llamo, precisamente bueno, por esta formación que tú mencionabas. Yo tuve la fortuna por ahí más o menos por el año 2000, ¿no? Ya luego las fechas no me convienen tanto porque experiencia acumulada. Sí, ¿verdad? Sí, lo digo, sí son de verdad. Tuve la fortuna de hacer esta maestría en desarrollo del potencial humano en las organizaciones y ahí pues me meto mucho a trabajar con esta cuestión del desarrollo personal, ¿no? Yo parto de la idea, o sea, yo de hecho ahí voy creando como una especie de definición de lo que es ser líder, ¿sí? Y uno de los puntos fundamentales, si nosotros nos vamos a la literatura y vemos básicamente lo que muchos autores hablan de líder, hay como varias palabras que son claves o que de alguna manera las vamos a ver recurrentemente en muchas definiciones o muchos modelos de liderazgo, ¿no? Sin embargo, bueno, hay una palabra que es bien clave, que es la capacidad de influir, ¿no?
Y yo parto de la idea entonces, con toda esta idea de la influencia dentro del liderazgo, que la primera influencia poderosa que tenemos que tener es la que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahí como que ahí parte la definición de la idea de que lo más importante de un líder es la capacidad que tiene de influir positivamente en sí mismo, ¿no? Ahí empezaría. Y yo hago una broma coloquial ahí, tú y yo que somos colegas en este mundo de la capacitación, hago una broma con todo cariño y respeto, ¿no? Pero siempre digo que a veces la gente da un curso de liderazgo y con el tema que empieza es preguntando si Hitler fue líder, ¿no? Entonces, que es un tema interesante, ¿no? Porque podríamos platicarlo de muchos puntos o perspectivas, ¿no? Sin embargo, ahí es donde viene otro punto importante para lo que sería como mi definición o lo que yo creo que es el liderazgo, que tiene que ver con esta influencia positiva, ¿no? Porque si ya metemos esta parte de la cuestión de que la influencia sea positiva, ya quitamos, o bueno, vamos como de alguna manera haciendo que se vaya como por un rumbo más específico, ¿no? Otra parte que para mí es súper importante, pues tiene que ver con esta conciencia, ¿no? Y ahí tendríamos como esta conciencia con C y esta conciencia con SC, que en el liderazgo pues las dos son importantes, ¿no? Porque tendríamos la importancia de esta conciencia de identificar con claridad el bien y el mal, si lo queremos ver como de una manera muy sistémica, pero también como esta conciencia de darme cuenta, ¿no? De darme cuenta de que yo puedo ser un elemento clave en la interacción con los demás y en la formación de los demás, pero que también puedo ser un elemento clave para poder hacer que la otra persona crezca, ¿no? Crezca o se desarrolle o se despliegue. Entonces, la definición terminaría diciendo que el liderazgo es la capacidad de influir positivamente en mí, para de esa forma poder influir positivamente en los demás, ¿no? Entonces, esa sería como básicamente mi mirada respecto al liderazgo. Súper, muchísimas gracias, porque mira, muy alineado con lo que hemos venido trabajando a lo largo de las cápsulas y en los programas, precisamente porque hablamos de este liderazgo individual, el yo soy mi propio líder, porque si buscamos todavía en los diccionarios y en los libros de especialidades la definición de líder, entonces se dice, bueno, pues aquel que organiza, supervisa, dirige, coordina un grupo. Y entonces digo, ok, pues si yo no superviso, coordino y dirijo a nadie, entonces no puedo ser líder. Entonces empecemos con este liderazgo, yo me lidero a mí. Y en el libro Ser Líder, de lo que hablamos justo es de estas 30 habilidades individuales de ser líder. Y ya una vez, y una de ellas por supuesto es influencia, y esta influencia que yo ejerzo en mí, esta responsabilidad que yo asumo de autogestionarme. Entonces, una vez completadas estas habilidades psicosociales emocionales, de inteligencia emocional, que tampoco nos la enseñan en ninguna formación académica, bueno, creemos que ya estamos listos y no. Entonces, ok, esas son como el cimiento, el fundamento, pero luego requerimos desarrollar estas habilidades específicas de liderazgo individual. Y una vez que tenemos ya a un grupo de personas, coordinamos, dirigimos a un grupo de personas, bueno, desarrollar las habilidades de liderazgo colectivo. Y un poco lo que bien decías hace un momento es este liderazgo que requiere ser un liderazgo positivo. Y recuerdo la semana pasada, y para quien no tuvo oportunidad de ver el programa, te invito a que veas el programa de la semana pasada, hablaba yo con uno de nuestros colegas y amigos en común, con Lino García Carriel, del antilíder. Y justamente hablábamos del antilíder desde dos perspectivas. Aquel que utiliza el liderazgo de manera negativa, o sea, tiene desarrolladas las habilidades, pero las usa de manera negativa, y para beneficio personal y propio, justamente. O aquel antilíder que no tiene desarrolladas las habilidades y que le pasa por encima a los demás y que ni siquiera tiene la conciencia con SC de hacer una introspección y una reflexión profunda, y tampoco tiene la conciencia con C de distinguir entre el bien y el mal, y entonces, bueno, pues fácilmente puede convertirse en un antilíder.
Pero si aquí estamos hablando de este liderazgo positivo, de este liderazgo trascendente, justamente, bueno, pues ahora sí que dicen, la ropa sucia se lava en casa, y por un lado, y por el otro lado también es, pues, ¿por dónde empiezo? Y empiezo por mí. Es esto que en el Kybalión, este libro de repente un poco vituperado y maltratado, a mí me gusta mucho desde el hermetismo y desde la propia hermenéutica que revisa como el análisis de los textos, esto de que como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, y esta parte de, ok, yo no puedo pedirte que seas y hagas lo que yo no soy y lo que yo no hago. Y es esta conversación que requerimos tener en el espacio de introspección y reflexión, de que, bueno, empieza desde adentro, esta puerta se abre de dentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué opinas al respecto? Y ya sé que toqué ciertos temas que hasta te brillaron los ojos. Cuéntame. No, pero tocaste al Kybalión, que yo soy súper fan del Kybalión. Yo creo que tiene como muchas enseñanzas muy importantes. Bueno, ese libro todo lo podríamos pasar al liderazgo, ¿no? Claro. Desde el cómo es arriba es abajo, o también el querer es crear, ¿no? También esta parte de, bueno, podríamos hablar ahí mucho tiempo, pero yo creo que básicamente ahí, y algo que yo hago mucho énfasis, es que el liderazgo, o sea, trascender de alguna forma, pues es dejar huella, ¿no? Dejar huella al andar, dejar huella con lo que haces, con lo que eres, ¿no? Y creo que ahí parte un punto fundamental, porque cuando yo tengo esta capacidad de verme, ¿no? De verme como el ser humano que soy, en todo mi esplendor, ¿no? Porque también eso pasa de repente, como que la educación que nos dieron es como un poquito, o a la gente que se va mucho a la soberbia, y entonces soy Juan Camaney, o gente al revés, ¿no? Que de alguna forma no soy digno o no soy bueno. Entonces yo creo que cuando tenemos esta capacidad, yo siempre digo, hay una rayita como muy delgada entre la humildad, ¿no? Y el poder como expresar con firmeza, ¿no? Lo que tú eres. La idea es, por ejemplo, de nada sirve ser luz si no es para alumbrar el camino a los demás, ¿no? Esa es una frase que parto y que me parece que tiene que ver mucho con la trascendencia. Entonces creo que en este modelo del verdadero líder, que empieza el trabajo personal por este autoconocimiento, por esta autoconciencia, ¿no? Que tendría que ver un poquito a lo mejor con estas dotes humanas únicas de las que hablan algunos autores, ¿no? En donde yo tengo esta capacidad de verme a mí misma o a mí mismo, tengo esta capacidad de identificar entre el bien y el mal, ¿no? Que viene siendo la conciencia, tengo la capacidad de elegir, ¿no? Tengo el libre albedrío, la capacidad, y tengo la capacidad de crear también en mi vida cosas distintas. Pues desde ahí, pues bueno, se puede construir algo bien padre, ¿no? Hay una analogía que yo utilizo mucho en este tema del liderazgo y que aparte me parece muy poderosa, tomada de la filosofía oriental, en donde se hace esta analogía del líder con una planta de bambú, ¿no? Y me gusta mucho por la cuestión de las raíces del bambú, que vienen siendo los valores fundamentales de la vida. Cuando yo realmente estoy sustentada en la confianza, en el respeto, en el amor, ¿no? O cuando yo tengo esta capacidad de ver que sí hay otros, ¿no? Porque también lo que tú decías ahorita es muy importante. Mucha gente que ve el liderazgo como una posición de yo estar bien o de mi beneficio personal, y no precisamente de hacer una cuestión más común, ¿no? En esa misma analogía, por ejemplo, la filosofía oriental dice, ok, el bambú tiene la capacidad de que si viene un aire fuerte se va a un lado, al otro, y hay esta flexibilidad también, esta parte importante, o tiene esta capacidad de las hojitas hacia arriba que ven hacia abajo, que el líder es humilde, ¿no? Tiene esta capacidad de no ser Juan Camaney, sino de precisamente desde la humildad total reconocerse y también reconocer al otro, que eso falla mucho, ¿no? De repente, en esta competitividad en la que nos educaron, pues yo en lugar de desplegar a los otros, pues compito con ellos, ¿no? Y la última característica esa que tiene el bambú es que literalmente, y eso es un caso de la vida real, si tú siembras un bambú, el primero que podría ser el líder
va a crecer de alguna manera menos que los demás, ¿no? Entonces, creo que el verdadero líder es una de sus tareas, ¿no? Hacer que el otro crezca y crezca más, incluso que yo, ¿no? Sí, no, y totalmente de acuerdo contigo, y te estoy escuchando y voy conectando esto con muchos de los autores que históricamente hemos venido leyendo. Y entonces, bueno, desde Stephen Covey, que se puso muy de moda hace algunos años, y esto que nos hablaba, que entre el estímulo y la respuesta siempre tendremos la libertad de elegir, libre albedrío. Y también un poco el Sun Tzu, que nos dice que en el arte de la guerra, que nos dice que la batalla mejor librada es aquella en donde no se derrama una sola gota de sangre. Y eso pues solo ocurre cuando capitalizas el aprendizaje, cuando has sido guerrero de 1000 batallas, algunas las perdiste, algunas las ganaste, unas fuiste solo, otras fuiste acompañado, unas improvisaste, otras hubo un plan y una estrategia. Y al final, después de estas 1000 batallas en este espacio del seniority, que también lo veo como no hay una traducción literal del seniority al castellano, y que mucha gente lo traduce como señorío o como clase o como... No. Seniority es mucho más que eso, ¿no? Seniority que es haber sido capaz de capitalizar el aprendizaje y declararme aprendiz permanente, porque desde lo que te estaba yo escuchando, Nieves, sí, por supuesto, es esta persona que cuidado con que se suba al ladrillo y entonces pierda el piso y se pare en esta posición de soberbia, de arrogancia, porque perdió toda su capacidad de liderazgo. O también irme al otro extremo, en donde opero todo el tiempo en la autoexigencia, en la búsqueda permanente del reconocimiento y el sentir que no valgo y no puedo. Y finalmente, si le rascamos tantito a estos dos extremos de la balanza, in between hay 1,5 millones de personalidades, pero si le rascamos tantito a estos dos extremos, lo que nos vamos a encontrar siempre pues es esta baja autoestima y esta falta de seguridad, algo en lo que las personas somos absolutamente vulnerables. Y una de las cosas que pues es una de los grandes regalos del ser humano es el mostrarse vulnerable, un líder que es capaz de mostrarse vulnerable y no ligar, porque ocurre continuamente que las personas piensan que mostrarse vulnerables es mostrarse débiles y no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que, por ejemplo, antiguamente, y ahorita tocas un tema que pues es fundamental para un líder, ¿no? Al principio me preguntabas que en mi experiencia, ¿no? Con las empresas y con los líderes, pues qué opinión tenía, y yo creo que ahí coincidimos también mucho en este aspecto de, yo parto de la idea de que pues no tenemos las herramientas, ¿no? Las herramientas poderosas de poder ejercer el liderazgo de una manera asertiva, ¿no? Y yo conozco y he tenido la oportunidad de, incluso en procesos de coaching, de acompañar a mucha gente que es buenísima haciendo su trabajo, ¿no? Y que incluso le han dado como la posibilidad de poder dirigir a una empresa, ¿no? Y cuando llega realmente al puesto, pues se da cuenta de que pues sí es muy bueno técnicamente, pero esta parte, la dimensión humana, no la ha podido desplegar, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo ahora, con la inteligencia emocional, o con esta autoestima, ¿no? Nathaniel Branden, que es un autor que yo he seguido mucho y que me encanta, toma como base, incluso de toda la cuestión de la autoestima, toma como base partes que tienen que ver también con los mismos niveles de la conciencia, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esta capacidad de creérsela, desde esta humildad de la que hablábamos, y también yo decía hace rato, de reconocer al otro, pues puedes darle como estos bríos para que crezcan. Yo siempre parto de la idea, y bueno, lo hablo por mi experiencia personal, pero yo he tenido en mi vida líderes que de verdad me hicieron crecer, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién salí de la escuela, pues estudié administración y llegué a vivir a Querétaro, una ciudad nueva, y tuve un líder que de verdad creyó en mí, ¿no? Que esa es una parte bien interesante. Y yo lo agradezco mucho y se lo he agradecido toda la vida. De hecho, el día que él murió, el ingeniero Carlos de Mucha, que fue alguien muy importante para mí, me pudo mucho porque reconocí esa capacidad que él tuvo, ¿no? De decir eres buena, ¿no? Y yo me acuerdo cuando a él lo cambian de posición, o sea, después de que me había desplegado impactantemente,
él llegó y me dijo, Nieves, ¿sabes cuál es tu mejor cualidad? De verdad, o sea, yo me quedé sin palabras y en ese momento de mi vida, creo que no lo tenía ni siquiera claro, ¿no? Y le dije, no, o sea, y me dijo, ¿qué haces que las cosas sucedan? ¿No? Y de verdad, esa frase a mí me marcó para el resto de mi vida, ¿no? Entonces, y de verdad, estoy siempre consciente de hacer que las cosas sucedan porque fue un feedback increíble, ¿no? Entonces creo que cuando tenemos esa capacidad de ver al otro, o sea, de ver al otro, de ver sus cualidades, de ver para qué es bueno o para qué es buena, wow, ¿no? Ahí tenemos como mucho que ver, y tiene que ver también con esta capacidad de la inteligencia emocional, ¿no? Que bueno, ahí podríamos hablar horas del tema, ¿no? Sí, por supuesto. Y mira, escuchándote esto que decías, esto último, un poco esta frase gatilladora de Freud que decía infancia es destino, ¿no? Y así como marca nuestro destino, lo que ocurre en la infancia también puede marcar positiva o negativamente la influencia de un líder. Entonces, si yo me encuentro con un líder que me retroalimenta positivamente y que me empodera, esa persona dejó un legado, y creo que una de las responsabilidades del líder siempre es dejar un legado, porque el día que no esté, de todas maneras dejó huella, esta trascendencia y este legado. Y por el otro lado, bueno, pues también tener muy claro que ser gerente o ser director no es sinónimo de ser líder. Bien lo dice el CEO de Great Place to Work en su libro, que más del 90% de los gerentes y directores que él conoce son pésimos líderes. Y es un severo problema, porque salimos de las universidades con una formación técnica extraordinaria y puedes ser buen abogado, arquitecto, economista, diseñador, y puedes tener estudios de posgrado y doctorado, pero estas habilidades específicas que tienen que ver con las habilidades psicosociales, emocionales, las habilidades de liderazgo y las habilidades de management, no nos las enseñan en estas formaciones universitarias, y desafortunadamente las vamos aprendiendo sobre la marcha sin tener muy claras cuáles son, identificarlas todas, y luego pues también el verificar si las tengo o no las tengo desarrolladas. Claro. Y declararme aprendiz permanente, porque pues nosotros hemos identificado 114 habilidades, y la gente me dice, es que son un chorro, y le digo, seguramente las tienes todas, algunas las tienes un poco escondidas o dormidas, o no las has trabajado, pero no es difícil desarrollarlas, siempre y cuando les pongas atención. Y este espacio de la retroalimentación me parece súper importante, porque también un líder aprende a dar feedback, aprende a dar retroalimentación. A veces un director, un dueño de una empresa, no mide las consecuencias de lo que dice y de lo que hace, y como agarre a alguien que no está en plena forma y que no está curtido y no tiene una coraza, y le haga un juicio, o sea, le haga una crítica, puede hundirlo definitivamente. Y no fue ni su papá ni su mamá, fue su primer jefe, su segundo jefe, y le dijo, no, ni te dediques a esto, ni te esfuerces, es más, ni pierdas el tiempo, yo que tú buscaba otro trabajo. Y cómo esos líderes supuestamente pueden marcar de manera negativa a las personas, ¿no? Sí, yo así como cuento esa anécdota, ¿no? De alguien que me impulsó y me hizo crecer, luego cuento otra también por ahí de alguien que me dijo un día, ¿no? Es que yo aquí no te pago para que pienses, ¿no? Entonces dices, bueno, qué tremendo, ¿no? Entonces yo creo que volviendo al liderazgo trascendente, como punto importante, pues sí, está como muy puesta la mirada en el otro, ¿no? Diría Maturana, en ese otro como un legítimo otro, que tiene otras características, otras formas de ver la vida, ¿no? León Felipe decía por ahí, decía, voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, ¿no? Que no es lo que importa llegar solo y primero, sino todos y a tiempo. Y entonces eso es magistral con el liderazgo, ¿no? ¿Qué tanto yo como líder tengo esta capacidad de traer a mis colaboradores, ¿no? En este ritmo en que todos podamos avanzar, ¿no? Porque tú hablas del aprendizaje como un punto fundamental,
y yo lo comparto, ¿no? Creo que siendo este aprendiz constante, y viendo el aprendizaje como esta capacidad de cerrar esta brecha, ¿no? En dónde estoy y dónde quiero estar, esta visión del líder que tiene claro a dónde quiere ir, ¿no? No el Alicia en el País de las Maravillas que no sé a dónde voy y estoy perdido. Entonces, claro, creo que ahí están como muchos factores claves, ¿no? Este líder trascendente que tiene una visión clara, que sabe a dónde va, pero yo lo pondría más en esta mirada en el otro, ¿no? Y creo que ahí es donde la capacidad que tú tengas de dejar huella en tu propia vida y dejar huella en la vida de los demás, pues es lo que realmente para mí está ligado con este modelo, ¿no? Sí, pues bien, mira, bien lo decía Séneca, que aquel que no tiene definido el rumbo, ningún viento le es favorable, ¿no? Entonces es tener claro la meta, el objetivo, y sobre todo esta otra parte que escuchándote me hace, ahora sí que resuena y me hace todo el sentido, y es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Este líder que siempre se pone al servicio del otro. Y entonces es juntos, en este espacio de sinergias, juntos podemos hacer mucho más que cada quien por su lado. Y esto no significa que que se genere una dependencia, sino que se genere una interdependencia, ¿no? Se nos ha vendido tantas veces la idea que la cúspide de la individualidad es la independencia, que nos la vendieron y nos la compramos. Y si vivimos en un mundo interdependiente, porque bien lo decía la filosofía oriental de ya hace 3,000 o 4,000 años, que vivimos en un espacio interdependiente y que todos de una o de otra manera estamos interconectados y todos somos uno, sin que suene otra vez esotérico, místico, mágico, musical, es un poco esta parte en donde cada quien puede hacerla en su vida solo, pues sí, seguramente puede ser exitoso de alguna manera estando solo, pero si cada quien une sus esfuerzos y hay un bien común y hay un beneficio para todos, no para uno, sino para todos, entonces esta sinergia, esta interdependencia, yo lo planteo todo el tiempo en las organizaciones y a veces hace ruido y les digo, señores, el pastel es para todos. Aquí no puede ser que las migajas sean para algunos y la gran tajada del pastel sea solo para uno, porque eso no comulga con el espacio de liderazgo. ¿Qué piensas al respecto? Cuéntame, Nieves. Yo complementaría, independientemente de que el que no vive para servir, y te comparto esta que es una que yo adoro y se la escuché a una gran maestra, Rosa Larios, cuando tuve la oportunidad de hacer la maestría. Y Rosa decía, el servicio es el vicio de ser, ¿no? Y bueno, eso es magistral, ¿no? Porque creo que cuando tú realmente eres, en toda la extensión de la breve palabra ser, pues realmente es cuando te das, ¿no? Y creo que la capacidad del líder es la capacidad de dar y darse verdaderamente hacia los demás, hacia la empresa que sirve, ¿no? Hacia dejar hacer de este mundo algo mejor, ¿no? Como un punto fundamental. Entonces creo que sería por ahí y retomaría también a Octavio Paz, ¿no? En un poema que yo adoro, que dice por ahí, salir de mí y buscarme entre los otros, ¿no? Los otros que me dan vida. O sea, porque al final el camino, pues esa es la situación, ¿no? Nos damos vida mutuamente. Entonces creo que cuando alcancemos a ver eso, es cuando realmente vamos a ser todos líderes. Y un poco retomando la filosofía maya, famoso In Lakesh, ¿no? Tú eres yo y yo soy tú, entonces es verme en el otro y buscarme en el otro y dejar un legado, dejar una trascendencia que nos invita justamente a desarrollar estas habilidades para ser líder. Nieves, muchísimas gracias, qué bárbaro, se nos fue una vez más el programa como agua. Pues mira, esto significa que nos mantuvimos bastante entretenidos y espero que los telespectadores también lo disfruten muchísimo. Nieves es una mujer muy preparada, con mucha experiencia y muchas anécdotas que contar, entonces
Si me lo permites, en futuras ocasiones te volveré a extenderé otra invitación para que vuelvas a participar en algún otro programa, mi querida Nieves. Te agradezco infinitamente tu participación. Y bueno, mis queridos amigos, no me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarlos a que nos sintonicen todos los jueves a las 9 de la noche aquí en la plataforma de Telered Digital con un programa más de la serie Ser Líder. Nieves, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y buena noche. Gracias.